Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más con otra clase de nuestros grupos familiares. Espero se esté gozando, esté teniendo buen tiempo en su clase con sus hermanos. Seguimos adelante con la clase Hay que arrepentirnos de nuestras obras muertas. Y el capítulo 6, versículo 1 y 2 del libro de los Hebreos nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice, dejando ya es hora de soltar las obras muertas. Podemos quedar enredados hablando tanto de doctrinas y no hacer nada, hijos. Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Si no nos estamos moviendo y duplicando y ganando más todavía de lo que Dios nos ha dado, multiplicando nuestros dones y nuestros talentos, multiplicando nuestra salvación, son obras muertas. Hay que entender eso. El arrepentimiento de obras muertas, no debemos olvidar que estos estudios son para personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador. Personas que han oído el mensaje de salvación, han creído en el Señor, se han arrepentido de sus pecados y han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué entonces se necesita un fundamento de arrepentimiento? ¿Por qué de obras muertas? ¿A qué se refiere el escritor de Hebreos al decir obras muertas? Eso es lo que estaremos mirando en estas clases. La definición de arrepentimiento. Vamos a ver, arrepentimiento quiere decir el retorno o cambio de parecer, a devolvernos de lo que estábamos haciendo, o un rechazo al pecado para regresar a Dios. En la Biblia se menciona 3 clases de arrepentimiento. Hoy en esta clase veremos 2 de ellas. El primer arrepentimiento es para salvación. Es lo que Dios nos llama para salvación. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el Evangelio según San Mateo, Jesús nos dice lo siguiente, Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este arrepentimiento es el que toma lugar cuando la persona oye el mensaje de salvación a través de Cristo. Se da cuenta que sin Cristo está condenado y abre su corazón y lo recibe como su Salvador. Cuando Pedro predicó el primer discurso a sus oyentes, estos se conmovieron profundamente y le preguntaron en Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La respuesta de Pedro no se hizo esperar. Él les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que el pecador ha abierto su corazón a Cristo, es por medio de la persona del Espíritu Santo que Cristo entra y surge lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. La persona nace a una nueva vida en Cristo Jesús. Esto le concede el perdón total de todos los pecados que hubiera cometido hasta ese preciso momento. Dicho sea de paso, no existe pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Todo queda completamente perdonado, garantizado que Dios nos perdona cuando venimos a Él. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La persona que recibe genuinamente a Cristo nace de nuevo. Y junto con ese nacer de nuevo, es limpiado de todos sus pecados. Pero ¿qué pasa si peca otra vez? ¿Qué pasa si peca otra vez? Es aquí donde viene el otro tipo de arrepentimiento mencionado en la Biblia. Ese arrepentimiento es conocido como el arrepentimiento para restauración. Restauración. Está arrepentido,
Este arrepentimiento lo que hace es llevarnos al estado original, al que obtuvimos cuando nacimos de nuevo. El estar limpios delante de Dios. Permítame hacer una observación muy importante antes de proseguir. El primer arrepentimiento, el que es para salvación, es sumamente importante para las personas que no conocen a Cristo. No hay otro camino para alcanzar salvación, solo por medio de Cristo. En Juan capítulo 10, en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 9, Jesucristo afirma: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. También Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin Cristo no podemos llegar a Dios. Y si no podemos llegar a Dios, estamos perdidos. Para la persona sin Dios, el arrepentimiento para salvación es lo primero, lo fundamental, el fundamento para empezar a venir a Cristo. Para la persona que ha recibido ya a Cristo en su corazón, lo fundamental es el arrepentimiento para restauración. Restauración. Debemos recordar que Jesús oró por nosotros. En Juan 17:15 dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios en ningún momento tiene la intención de sacarnos de este mundo, porque nosotros somos la sal y somos luz, y es en este mundo donde podemos brillar y dar el sazón a este mundo. Así que si usted pensaba salirse del mundo, aislarse o apartarse, debe entender que es precisamente en el mundo donde Dios nos quiere, predicando el Evangelio y siendo un ejemplo como hijos de Dios, para que ellos puedan ver a Dios a través de nosotros. Esas son las obras que agradan a Dios. Lo demás son obras muertas, hijos. Debemos saber que al estar en el mundo, queramos o no, pecados se adherirán a nosotros. Esos pecados nos ensucian y nos roban nuestra limpieza original. A través del arrepentimiento, somos restaurados a nuestra posición inicial, poniéndonos nuevamente en el camino correcto, el de la bendición. El apóstol Juan nos dice que ¿qué debemos hacer cuando pecamos? No debemos escondernos, porque no hay lugar donde escondernos, no hay lugar que Dios no nos vea. Tampoco debemos ignorar el hecho de que hemos pecado, pensando que Dios se olvidará lo que hicimos, porque eso no va a ocurrir, no pasará. La única salida para ser restaurados es confesar el pecado delante de Dios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin confesar a Cristo como nuestro Salvador no hay salvación. De igual forma, sin confesar nuestros pecados a Dios, no hay perdón de pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados si hemos pecado, aún después de haber sido salvos. Es por eso, por lo que el pasaje comienza diciendo: si confesamos, al confesar el pecado, somos perdonados, limpiados y restaurados a nuestra posición original. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él es nuestro abogado delante del Padre. Primero de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estos son los primeros dos arrepentimientos que habla la Escritura que debemos nosotros de hacer: arrepentirnos para recibir a Jesús y arrepentirnos después de nuestros pecados de desobediencia, de orgullo, de falta de servicio que Dios espera que tengamos. El Señor dice: dad y se os dará. Dios nos ha dado para que demos. La salvación es para darla, hijos. Es para que siga adelante, es para expandir el reino de Dios. Librémonos de las obras muertas que nos entretienen y no estamos estableciendo el reino de Dios. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Versículo para aprender y para repetir y memorizar es Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Ok? Incline su rostro y oremos. Señor Jesús, una vez más, gracias
Gracias por el perdón de nuestros pecados. Pero Señor, también pedimos perdón. Después de haberte recibido como nuestro Salvador, hemos pecado. Hemos desobedecido tu palabra. Hemos pecado al no estar actuando en estar llevando adelante la salvación tan grande que nos diste. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Nos arrepentimos, Señor. Y Espíritu Santo, vamos a levantarnos y sé con nosotros mientras llevamos el Evangelio de Jesús, lo que más ama a Jesucristo, que son las almas por las cuales Él murió en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hijos. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupos familiares. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing.